de sangre, estos guerreros que pululaban por el mundo, lo dominaban, que eran hijos de ángeles caídos con mujeres terrenas. Por lo tanto, ese concepto tenía un fundamento para el pueblo judío, para el pueblo israelí. Hoy día entender que las injusticias de la historia están con el poder que ejercen ángeles y potencias malignas y que esto va a repercutir en nuestros problemas económicos, en nuestros problemas sociales, en nuestros problemas culturales, en nuestros problemas políticos, parece ser algo que el mundo hoy día no acepta. Incluso lo va a considerar como algo burdo, irracional, alejado de la verdad científica. Sin embargo, el concepto de mundo que nos proporciona la Biblia nos puede ayudar a darnos cuenta que el pecado no solo surge de la voluntad y las decisiones personales de cada uno, sino que el pecado está metido, está inserto en el orden social del mundo en el que nosotros vivimos. ¿Recuerdan Efesios 2, 1, 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Las versiones más modernas, o sea, posteriores a la de 1960, hablan, ahí cambian siglo por mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. Parece que en el mundo, en el orden social, hay un pecado metido ahí. Más allá de los pecados que podemos cometer cada uno de nosotros por nuestra voluntad, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones personales. A mí siempre me gusta aquí decir una cosa positiva desde ya, para que no... Este mal, esta potestad que está metida en el orden social fue vencida. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es para que, ya, sí, están, pero el triunfo está en la cruz. Veamos bien este concepto de mundo, de orden. En el Nuevo Testamento existe una relación entre la palabra cosmos, que es la palabra griega que se utiliza, la que se ha traducido por distintas palabras, pero fundamentalmente en el Nuevo Testamento por el concepto mundo. O sea, donde dice en griego cosmos, en las traducciones castellanas de la Biblia dice mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, no améis al cosmos, ni a las cosas que están en el cosmos, sino si alguno ama el cosmos, el amor del Padre no está en él. El problema que se suscita es que en castellano la palabra mundo es asociada a un espacio físico. Cuando nosotros hablamos de este mundo, estamos hablando del planeta Tierra, y ese es el primer concepto que nosotros tenemos. Ese es el mundo. Se nos viene a la cabeza inmediatamente el planeta Tierra. Pues bien, cuando los griegos hablaban de cosmos, lo que se referían era al orden social imperante.
se refieren a un orden, a aquello que está bien ensamblado, que está bien armado. O sea, cuando yo me compro esas repisas que son armables en Home Center, eso no es Cosmos porque a mí nunca me quedan bien. Imagínense, uno no puede hacer bien eso y estaba mirando al hermano José Buscovich y toda esa armatote que hubo que hacer, poner esas vigas que hizo allá atrás. Yo encuentro impresionante eso. Uno no puede hacer bien, no puede seguir bien 8 instrucciones que vienen en un papelito para hacer eso. Bueno, eso es cosmos. Por eso al universo se le llama cosmos. Y a mí me gustaba mucho porque los rusos hablaban de cosmonautas y no de astronautas. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la perfección del universo, es un orden bien ensamblado. Pues bien, los griegos, más que hablar del planeta Tierra cuando decían cosmos, se refería al orden social. Lamentablemente para ellos estaban equivocados, porque ese orden social lo veían como algo positivo. Para ellos, ese orden era el que protegía los valores y las virtudes de la vida. En cambio, cuando la palabra del Señor se refiere a cosmos, se está refiriendo a ese orden social corrompido que atenta contra la vida. Ambos se refieren a un orden, pero uno se refería a un orden y el testamento es de un orden negativo. Ese es el punto de partida cuando nosotros hablamos de un mundo corrompido, de un mundo caído. Es un orden social corrompido. El pecado no solo llegó a nuestra mente y a nuestro corazón y nos hizo reprochables del todo, sino que a todo el orden en el que vivimos permeó este pecado. Leímos 3 textos bíblicos al partir que nos demuestran que hay potencias, que hay ángeles, que hay poderes que cubren este mundo. Bueno, un gran tema que surge de esto, el que nos señala Pablo al decir, bueno, evadamos la inmoralidad. Para evadir la inmoralidad que pertenece a este orden, uno tendría que dejar por completo el mundo. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 9 y 10. Pablo ya había escrito sobre esto, y viendo que no se había hecho bien, les dice lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Primero, Pablo está enojado. ¿Por qué? Porque este grupo se estaba apartando del pecado del mundo. ¿En qué sentido? Apartándose de todo lo demás, enclaustrándose ellos, pero lo peor, permitiendo el pecado dentro de ellos. Pues estaba enojado ahora. Pero lo que le está diciendo es que no pueden salir del mundo, pero sí pueden aborrecer ese orden del mundo. Les dice, o escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y después le explica, no absolutamente. ¿Por qué? Si el Señor nos llama a tratar con los pecadores, porque eso es evangelizar. Evangelizar es el trato directo con el pecador. No podemos separarnos. Si no, vamos a perder exactamente la principal orden que nos dio el Señor. Y así surge esta interrogante.
¿El cristiano debe o no separarse del mundo, de las injusticias sociales y dedicarse en la iglesia exclusivamente a adorar y evangelizar y olvidarnos de los demás? Lo dicho por Pablo es claro, no se trata de escondernos del mal del mundo, sino de evitar ese mal en la vida del cristiano. Este mal está inserto en el orden social que nos rodea y tiene efectos. Este mal social, que vamos a denominarlo así, no sé si sería tan pulcra la palabra, pero este mal social está inserto en el orden social que nos rodea y tiene efectos en las conductas humanas específicas. Pero yo no sé por qué razón hay muchas de esas conductas que nosotros como cristianos hemos olvidado. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso muestra un pecado. Señor, perdóname por todas las veces en que pasé por alguien que necesitaba y pudiendo no lo ayudé. ¿Se acuerdan de muchos pecados, de muchas oraciones en ese sentido? Yo me acuerdo de muy poco en eso, me acuerdo solamente de cosas muy específicas. Pero uno siempre se acuerda de otros tipos de pecados. Debemos combatir el mal mediante la evangelización, pero también debemos combatir este mal del orden social a través de nuestra acción social. Robar, tener un lenguaje soez, vulgar, son pecados públicos. Más a esto podemos agregar otros pecados que no están dentro de nuestra esfera de conocimiento. No están dentro de la esfera de conocimiento de lo que se diga normalmente en la iglesia. Si yo les digo que son pecados, la explotación económica, la opresión, la acumulación de riquezas a costa de los pobres, ¿me creerían? No olvidemos que los profetas hablaron respecto de la voluntad del Señor, no solo de las relaciones personales pecaminosas, sino también de las relaciones sociales pecaminosas. Y vamos a verlo, porque hay que verlo a través de la palabra. Isaías 5, 8, 9 dice, esto habla del monopolio, habla de la concertación, de la colusión. De eso está hablando, nos está dando noticia Isaías. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Este es Isaías, no es un reportaje del diario del fin de semana. Eso es lo que dice Isaías. Según la palabra de Dios, el pecado incluye la participación en las injusticias, pero también la desidia en corregirlas. Veamos algo más. Me gusta esto de estar viendo, y Isaías es una fuente inagotable de esto. Importante tener en cuenta un versículo que generalmente tomamos, que lo sabemos de memoria, que lo repetimos cada vez que queremos hablar del pecado y del perdón de los pecados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilloso esto. A uno lo reconforta. A un pecador lo reconforta. Pero recordemos todas las clases de hermenéutica que hemos tenido en la iglesia. ¿A qué pecado se está refiriendo? Hay una forma de interpretación literal, hay una forma de interpretación contextual, y todas son conjuntas para obtener el sentido de lo que el Señor nos quiere decir. Siempre es bueno ver el contexto, no ver el versículo aislado. Normalmente uno descubre iglesias que falsean la verdad
o sectas que ocupan versos aislados. Los sacan del contexto, casi los sacan de la Biblia y lo que hacen es meterlo dentro de otros contextos. Pues bien, veamos el contexto. Nos está hablando el Señor del pecado y del perdón de los pecados, y es una palabra genérica que utilizamos para eso. Bueno, veamos el contexto. ¿Qué está diciendo este capítulo? Veamos los dos versículos que anteceden a Isaías 1:18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio. Los pecados que hay que el Señor nos perdona. Miren lo que viene acá. Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. A eso se está refiriendo cuando nos está hablando de estar a cuenta. Tenemos que pedir perdón por estos pecados también. Más versos. También, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pensar que hoy día vivimos en un mundo que dice que el corazón, es decir, lo que yo siento, es la verdad. No, que yo siento que... Normalmente cuando yo estoy conversando, discutiendo algún tema, si alguien me dice, lo he hecho en chiste también dentro de la iglesia algunos hermanos, cuando me dicen, es que yo siento, le digo, ok, no puedo conversar más porque yo jamás voy a atentar contra lo que tú sientes. Pero la verdad es que lo que tú sientes es engañoso, porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y perverso. Jeremías, ¿cuál es el primer ejemplo que da de esta condición de corazón engañoso? Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en sus postrimerías será insensato. Como la perdiz que cubre lo que no puso. El tema de la perdiz aquí da como es muy interesante. La perdiz es bíblicamente en el texto acá es bien particular porque es denostada como animal, porque es un animal que es floja para volar, porque puede volar, pero vuela poco, le gusta salir corriendo más que volando, etc. Y además cubre huevos que no son los propios. Se apropia de eso. Sin haber hecho nada por esos huevos, los cubre. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. Ese es el ejemplo que da, el primer ejemplo que da Jeremías del corazón engañoso del hombre. Este fue el primer texto que leyó nuestra hermana Paola al principio. ¿Y qué es lo que nos muestra? A veces la hipocresía nuestra. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí en el verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y en el último dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Parece que el profeta no se está refiriendo a simples actos de caridad. La caridad y la filantropía como tal están en el mundo. Imagínense, hay gente que junta mucho más dinero para los pobres
en galas, en sectores exclusivos, con cenas maravillosas y entregando importantes cheques para la caridad. ¿Es eso a lo que nos llama el Señor? Mire, habla de desatar las ligaduras, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, romper todo yugo. Si alguien hubiera entrado aquí escuchándome esto, habría pensado que este es un mitin político de quizás qué partido de izquierda. Pero lo dice la palabra del Señor y lo dice un profeta. Y no lo dice cualquier profeta. Es llamativo. ¿Por qué? Porque hoy día en la contingencia un sector importante de la sociedad está hablando de esto. Y un sector importante de las iglesias hemos estado reconociendo de que no nos hemos preocupado de estos pecados. Pero bien, si yo estaba hablando en este lado, pasemos al otro. Orden y autoridad. Pues bien, cuando hablamos de justicia social en el mundo surgen dos conceptos que aparentemente son antagónicos, que hoy día se presentan como antagónicos, que hoy día los vemos como antagónicos, que son los conceptos de orden y autoridad. Ya hemos dicho que la necesidad del cristiano de intervenir contra todo este cúmulo de pecados sociales, eso da margen para intentar romper las leyes, derribar autoridades, aunque pensemos que esas autoridades están acrecentando la injusticia. Estamos llamados a rebelarnos contra el gobierno civil, contra la autoridad, contra lo que doctrinalmente se dice contra el magistrado civil. ¿Estamos llamados a eso por la justicia social? Comencemos por un concepto. El concepto de autoridad. ¿Qué es lo que es la autoridad? La autoridad es el derecho legal, que lo da la ley, moral o social, para ejercer un poder, o el poder que se ejerce con derecho. Si yo estoy aquí hoy día dando el mensaje, es porque la congregación, el año pasado, en la reunión congregacional, votó porque yo fuese anciano de esta iglesia. Pero si cualquiera de los que está aquí hoy día, antes que yo hubiera venido, se hubiera parado y hubiera dicho, yo quiero predicar hoy día, él no tendría autoridad, porque no tendría un derecho legal, ni moral, ni reglamentario, ni de Dios, para haberse parado hoy día a dar el mensaje. Eso es la autoridad, es el poder que yo ejerzo con derecho a ejercerlo. No es algo que surge de mí mismo. ¿Y quién me lo puede entregar? Me lo puede entregar la ley, me lo puede entregar un grupo de personas, me lo puede entregar un grupo social, etc. Y en la Biblia, ¿qué vemos respecto a la autoridad? Esto es para toda una prédica, un mensaje y cursos. Pero ¿qué es lo que vamos a decir de esto? Que Dios es no solo la suprema autoridad, sino que es la fuente de toda autoridad. Más al tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana presbiteriana, y si algo diferencia a otras denominaciones de esta, es que nosotros reconocemos la absoluta soberanía de Dios. ¿Y eso qué significa? Es que Dios tiene no solo la suprema autoridad, sino que es la fuente de toda autoridad. Creemos que decir algo distinto a eso es restarle autoridad al Señor, y no lo vamos a hacer. El Salmo 89, en los versículos 6 a 9, dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Esa es la autoridad. La autoridad es de Dios. Desde esta autoridad superior, Dios mismo ha delegado autoridad, y ha delegado autoridad a los reyes de Israel, a los profetas, a los sacerdotes, y le delegó autoridad a su palabra. Su palabra tiene la autoridad dada por el Señor. No sé si se acordaron, pero hace meses atrás en algún mensaje yo señalé algo así como que la palabra del Señor tiene tanta autoridad de Él que la palabra del Señor es el Señor mismo. Mire lo que dice el Salmo 119: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La palabra del Señor tiene la autoridad de Dios mismo. El concepto de autoridad los observamos en distintas esferas, estratos de la vida. Aquí está, yo diría, a contrario sensu. ¿Qué significa esa expresión que usamos los abogados? Aquí está lo contrario de lo que voy a decir del Señor. Primero, nosotros observamos la autoridad delegada del Señor en la familia. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1 dijo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todos estos versículos tienen una, podríamos decir, una segunda parte que muestra toda la verdad del Señor. Yo solamente dejé esta parte porque lo que quiero hablar es de la autoridad. Porque cuando dice las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, después viene lo que tenemos que hacer los maridos también. Y cuando habla de la obediencia de los hijos, después dice lo que los padres también tenemos que hacer respecto a los hijos. Pero yo lo que quise aquí era reflejar eso. Y lamentablemente la autoridad de la familia hoy día es distinta, y miren lo que estamos viendo hoy día. Creo que esa imagen representa lo que está viviendo la familia hoy día. El mundo, el orden social se mueve como un péndulo. En alguna época de la historia el péndulo estaba acá. ¿En qué lugar? En que el papá o la mamá bastaba que abrieran un poco los ojos, 1 milímetro, las pupilas se dilataran 1 centímetro, y los hijos ya sabían que lo habían embarrado y que se habían castigado toda una semana. Y por allá. Entonces la sociedad dijo: oye, no puede ser, hay que
bla, 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 bla. Entonces, en vez de buscar, porque no lo hace el mundo, el equilibrio, la razón, la verdad del Señor, se van para el otro lado. Como dicen tantos humoristas, no le vayan a hablar fuerte porque se trauma. Entonces, eso está pasando hoy día. También en lo relativo al gobierno. Romanos 13:1 dice, como leyó mi hermana Paula, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Pedro 2, del 13 al 15 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y qué tenemos frente a eso? Anarquía. Si el gobierno no lo está haciendo bien, no está preocupándose del huérfano, no se preocupa de la viuda, voy a decirlo más claro, no se preocupa del pensionado, no se preocupa de la vejez. Estamos llamados a romper con la ley, romper con la autoridad, hacer una barricada, meternos a los locales comerciales, saquear los locales comerciales. Nosotros temimos, nuestro pastor y su familia temió directamente que las hordas que estaban afuera pasaran acá, porque miren lo importante que les serían estas bancas para hacer una barricada. ¿Cuánto rato estaría consumiéndose una sola de estas bancas allá afuera? Y eso pasamos. En vez de tener soluciones, en vez de buscar salidas en la palabra del Señor, en la verdad del Señor, en la moral cristiana, anarquía. Eso es lo que se nos presenta. De manera importante también surge como concepto de autoridad la autoridad dentro de la iglesia y sus gobernantes. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nomás que lo leí hoy día y no ayer antes de la reunión congregacional, porque habrían pensado que me estaba refiriendo a algo. No, esto estaba hecho. Obedecer a vuestros pastores y sujetados. 1 Pedro 5:2-3 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También. ¿Y qué es lo que pasa? También ahí estoy mostrando. Otro ejemplo que no debe darse en la iglesia. La autoridad está establecida por el Señor. En el trabajo. Qué difícil esto, ¿eh? Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los chilenos, no, a los difíciles de soportar. Complicado esto. Porque acá tenemos trabajadores y empleadores. Y algunos somos trabajadores y además empleadores. Esa es la autoridad que el Señor delega en distintos estratos y que tenemos que tener presente. Pues bien, como cristianos tenemos una gran razón para respetar a las autoridades seculares. Los versículos anteriores creo que lo han dejado absolutamente claro.
El apóstol Pablo enseñó a los cristianos que estuvieran sujetos a las autoridades. En Romanos 13, cuando habla de someterse, está ocupando la misma palabra que refiere al soldado que debe someterse a las órdenes de su general. Ese es el contexto. Eso es lo que está diciéndole. O sea, de la misma manera que el conscripto tiene que someterse a la orden que le da su sargento, ustedes sométanse a las autoridades civiles. Somos una creación caída, pero en su infinito amor el Señor ha procurado que vivamos dignamente y dentro de ello, en su infinita sabiduría, ha entregado el orden y respeto a la autoridad como supuestos para la vida social. Entonces, el cristiano debe tener una participación activa contra lo que hemos llamado el pecado social, lo que no puede significar la vulneración del mandato divino de respeto a la autoridad. Las instituciones han sido puestas por el Señor para sujetar nuestra pecaminosidad, más como obras humanas que son también pecaminosas. Pero la gracia del Señor les permite funcionar como diques, los que contienen el agua que viene, diques de nuestra naturaleza caída y de ese orden social corrompido. Y cuando las autoridades fallan, quiero que me escuchen aquí, cuando las autoridades, el gobernante que tiene que preocuparse del huérfano, de la viuda, del extranjero, cuando las autoridades fallan o nosotros fallamos, recuerden los pecados que acabamos de leer, cuando nosotros fallamos, nuestra pecaminosidad empieza a fluir a borbotones y surge con ello la rebelión. Y la rebelión no es lo bueno que surge ante lo malo. La rebelión es la consecuencia de ese mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿El Señor quiere las injusticias sociales? No. No ha dicho que podemos pecar respecto de eso. Pero el Señor quiere la rebelión. ¿El Señor quiere que nos rebelemos? Parece que no. Esa rebelión es la consecuencia de nuestro mal, del mal de las autoridades, del orden social en el que vivimos. Sigamos con algunos versículos, aquí en estos más que versículos vamos a ver dos historias muy cortitas de la Biblia y del irrespeto. En otros países ocupan mucho esa palabra, el irrespeto a la autoridad. ¿Se acuerdan de Mical? Como el trivia aquí. ¿Quién fue Mical? Así es. Y antes de ser la señora de David, hija de rey Saúl. Pues bien, ella menospreció a David. Menospreció a David como cabeza de la familia y menospreció a David como rey de Israel. Porque cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén, ¿qué es lo que hace David? Eso que le gusta a Erika. Se pone a bailar y a danzar, feliz, fascinado. Y Mical lo menosprecia. Y no solo lo menosprecia. ¿Y cuán glorioso se hizo hoy el rey de Israel? Lo voy a tratar de ocupar como lo habría dicho Mical. ¡Ay! ¡Cuán glorioso se hizo hoy el rey de Israel cuando se descubrió hoy a los hijos de las esclavas de sus siervos! Tal como uno de los casquivanos se descubre completamente. Fuerte. ¿Trajo consecuencias para Mical esto? Sí. No pudo tener hijos. Por esto. Otro ejemplo de irrespeto, pero profundo, a la autoridad. ¿Se acuerdan de Coré? Coré. Malo Coré. Él criticó a Moisés y a Aarón, a quienes Dios había ungido para dirigir al pueblo de Israel. Coré salió con otros y dijo a Moisés y a Aarón con descaro. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, aquí está,
basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí le está hablando a Moisés y a Aarón. Voy a parafrasear lo que habría dicho Coré ahora. Coré le estaba diciendo, oye, somos mayoría, y Dios está con nosotros, ustedes no nos representan. Cualquier semejanza con la realidad, eso es lo que dice. Eso le dijo. ¿Y qué le pasó? El Señor, con la actitud de Coré, sintió que fue deshonrado él mismo. ¿Por qué? Porque la autoridad que tenía Moisés y Aarón estaba dada por el Señor, no por la mayoría. Y, perdonen, tampoco era la mayoría, pero ahí estaban. De un plumazo cayeron los que seguían y los 250 finales extintos por el fuego de Jehová. Hay otro ejemplo, también como en Corintios menosprecian a Pablo. Más la presencia corporal y débil y la palabra menospreciable. Eso se dijo de Pablo por los corintios, por estos falsos apóstoles. Y tenemos frente a eso la actitud de David. El rey Saúl tuvo celos de David y quiso matar a David. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mire, cuando la palabra dice cosas así, cuando hay una verdad tan clara en un juicio, uno dice, así como en chiste, la defensa descansa, o sea, no hay nada más que hacer. Aquí la frase de David es clarísima, porque él no estaba para juzgar a quien había sido ungido por Jehová. ¿Por qué? Porque él sabía que la justicia venía del Señor, no de él. Qué difícil es entregarle a veces la justicia al Señor. Qué hermosa sabiduría del Señor. Nuestra naturaleza caída nos dice hoy, en este mundo en el que vivimos. Esto es lo que dice el mundo hoy día. Y voy a ser muy descriptivo y discúlpenme si soy tan descriptivo. O se está a favor de las reivindicaciones sociales, o se está a favor del respeto y la autoridad y nada más importa. Para hacerlo muy gráfico, o tenemos capucha o tenemos chaqueta amarilla. Eso es lo que nos dice el mundo hoy día. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Nos dice que nuestra desidia ante la necesidad, nuestra despreocupación por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, son pecados. Que tenemos que actuar, tenemos que hacerlo. Pero nos dice que en orden, en respeto a la autoridad. Eso es lo que nos dice la palabra. Y hermanos, discúlpenme que les diga esto, pero para mí esto no es fácil aquilatarlo en todo lo que eso significa, porque antes de estar en la iglesia yo tuve vocación política y tenía una postura política. Y me era difícil, me habría sido muy difícil, si no imposible, decir esto último que estoy diciendo. Que la justicia social debe buscarse dentro de un respeto y respeto a la autoridad. Pero es la palabra del Señor y yo sigo al Señor. Pues bien, conclusiones y con esto terminamos. ¿De qué debemos cuidarnos entonces? Esto es absolutamente práctico. De interpretar la realidad social desde una postura política y no desde la palabra del Señor. Tengamos cuidado, que no sea nuestra visión política.
Y cuando digo política, no lo estoy tomando desde un mal punto. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa charla de educación cívica, de lo que tratamos de conceptualizar, de definir un poco lo que era la política? La política es la preocupación por las cosas sociales, de cómo me gobierno respecto a la autoridad. Eso no está mal, debemos preocuparnos, pero no puede ser mi postura política, es decir, mi concepción política, la que determine cómo yo voy a interpretar la realidad social. Es la palabra del Señor la que nos ordena en esto. No somos nosotros los que generamos las leyes las cuales debemos seguir. Es el Señor el que nos dice. Cuidado con eso. ¿Por qué lo digo también? Y en esto lamentablemente tengo que señalarlo. Porque veo algunas veces que entre nosotros la postura política prima. Y eso no está bien. Muchos de aquí probablemente en todo este tiempo han escrito por Facebook, por Twitter o por todas esas cosas que hay ahora, ideas, me imagino ideas respecto a lo que está pasando. Bueno, veamos cuántas de esas ideas están basadas en la palabra del Señor. Y veamos cómo muchas veces ocupamos la palabra del Señor para fundar nuestra propia visión política. A veces tenemos una visión política y después que tenemos esa visión vamos a buscar los versículos para que nos digan, para que nos funden lo que creemos. No es esa la forma. Es la verdad del Señor, la primera y la última. Segundo, ¿de qué debemos cuidarnos? De no seguir los lineamientos bíblicos en nuestras conversaciones, especialmente si son públicas. Y cuando me refiero a públicas, me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que son las conversaciones por redes sociales, porque las he visto. Nuestra conducta como hermanos, entre hermanos cristianos y entre nosotros y personas del mundo, ¿cómo deben ser? Deben dar buen testimonio y deben ser de edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Tenemos claro cuando conversamos estos temas o cuando posteamos algo, lo que dice Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Parafraseando esto es, ningún texto sea subido a las redes sociales si es que no es edificante. Cuidado con eso. Tercero, preocupémonos de nuestros deberes como ciudadanos. Yo lamentablemente he visto que muchas iglesias, y he escuchado a pastores rehuir de esto, olvidando lo que Pablo le decía. Le he dicho que no se junten con los pecadores, pero no absolutamente. Pero no absolutamente, sino cómo van a hacerles ver el pecado. Bueno, también pasa eso. No podemos despreocuparnos de nuestra ciudadanía acá, porque también tenemos obligaciones. Si tenemos la obligación de pagar los impuestos, también tenemos obligaciones civiles, tenemos cargas cívicas, tenemos que participar en los procesos. Yo voy a dar un solo ejemplo. Durante el gobierno anterior se estableció un programa constituyente que establecía reuniones bien organizadas en que las personas se juntaban. Eso fue bastante denostado y se dijo que eso ya estaba todo cocinado. Les digo una cosa, en esas reuniones aproximadamente la mitad estuvo contra el aborto. Y las iglesias cristianas no participaron como debían. Los cristianos no participamos como debimos. Y ahí están los textos de eso. No podemos restarnos. ¿Cómo nos vamos a restar de un proceso que respeta la autoridad porque está siendo guiado por la autoridad?
un proceso que es positivo y que cumplimos la palabra del Señor a ocuparnos las cosas de nuestra ciudadanía. Claro, muchas veces pensamos, oiga, pero si mi ciudadanía no es de este mundo, yo no tengo nada que ver con este mundo, ¿cómo no va a ser? Si yo tengo que pagar, ¿ustedes creen que el Señor nos dijo, ustedes paguen los impuestos? Y es lo único en lo que tienen que preocuparse, pagar los impuestos. No, no fue eso. Ese fue el ejemplo de nuestra obligación por el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. Y hoy día tenemos mucho en lo que intervenir. Si a usted no le gusta lo que está pasando, tiene donde intervenir y focalizar eso por respeto a la autoridad. Si usted no quiere una nueva constitución, tiene para hacerlo. Si usted quiere una nueva constitución, tiene para hacerlo. Qué maravilloso eso que está pasando, que a mí lo que me importa es que los cristianos tengamos la oportunidad. Y tenemos que ocuparla. En Tito 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, recordemos que somos la sal de la tierra y que la sal debe usarse para lo que fue creada. Esa es nuestra misión. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este momento, por tu palabra, que este mensaje, Señor,